Porque empecemos durante el día a las 6 de la tarde y 2 horas y aquí estamos. Estamos encantados de estar aquí, contigo, Juan Carlos. Sí, estamos ya estamos saliendo, estamos ya, En nos están directo. escuchando, sí, ¿verdad? Sí, Sí. todos estamos en Sí, directo. buenas tardes, entonces, saludamos a todo el mundo porque es una muy buena noticia que estemos los tres en esta página Predicación Virtual y que podamos comenzar a contar un poco el proyecto que traemos entre manos, que es un proyecto muy bonito y que tiene que ver en el fondo tiene que ver con nuestro encuentro cuando Pablo Moreno decidió que tú, Asunta, fueras la protagonista de Red de Libertad. Es así, ¿no? Exacto, todo empezó así. Y claro, entonces cuando tú comenzaste la película, ahí vino justamente el encuentro con la productora, la amistad con Pablo Moreno, que es la base, y a partir de ahí la posibilidad de trabajar juntos en unos cursos para comunicar bien, para predicar, técnicas para hablar en público, que hicimos para los seminaristas de la región ya hace 2 años, por estas fechas, un poquito más, ya hace 2 años, y que además a partir de ese curso hubo un curso en verano, otro curso al siguiente verano y un curso en octubre para lectores. De tal manera que y junto a eso, el curso que hemos impartido, junto a esa cuestión, lo más interesante ha sido que hemos pasado horas y horas escribiendo un libro, que es lo que diríamos ha acabado fraguando pues nuestra amistad. La amistad, porque hemos pasado muchísimas horas, primero físicamente trabajando en el seminario Ciudad Rodrigo, en la sala de profesores, en mi despacho, después trabajando en Fuente Guinaldo, que trabajamos algunos días también, en el mes de septiembre, y luego en Madrid también algunos días, y también ha sido muy interesante cuando hemos trabajado online horas y horas. Desde Roma. Yo estando en Roma y vosotros en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa escritura de un libro a 3 voces, 3 voces muy distintas, una actriz de reconocido prestigio, porque bueno, todo el mundo te conoce, saben que has hecho... ¿Cuántas películas has hecho, Asunta? Pues yo ahora he hecho, pues a ver, me parece 200 y algo, ¿no? Creo. 227, esto es un aspecto de que siempre el debate es ¿cuántos realmente hay que has hecho? Sí, pero muchas películas, muchas series de televisión. Yo me voy porque me coge vergüenza. No. Sí, mira, ¿qué pasa? Y luego Scott... Mira, no, eso es en el nombre de transparencia, que yo creo que es parte de que todo estamos haciendo, Asunta tiene que hablar con su madre. Claro, porque hoy habéis tenido muchos directos, ¿verdad? Sí, muchos directos. Y sabes que lo primero es el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Eso es, sí, eso es. Y además, aunque vosotros estáis en Barcelona, porque Asunta se marchó para un musical que con todo esto del coronavirus ha sido tremendo porque nos ha cambiado la vida y ni siquiera ha podido ir a verla, o sea que es decir, no ha podido estar en casa con su madre puesto que andaba para allá y para acá, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas habéis dicho de mí mal? Sí. Y entonces, bueno, el caso es que Asunta, has trabajado en muchas películas, una actriz y sobre todo junto a esa cuestión de actriz, lo más importante de cara a este proyecto es la escuela de actores, la escuela para profesionales, etcétera, ¿no? Junto a eso tendríamos que decir que Scott, compañero de fatigas desde hace muchos años contigo, no sé cuántos, 20 y tantos. 28. 28 ya. Sí. Qué fuerte. Y que junto a toda esa experiencia humana y personal y profesional, la misma escuela, durante muchísimos años habéis impartido cursos, yo no sé si para más de 6.000 alumnos o 6.000 horas, no sé cuánto, es una barbaridad, ¿no? Pues entonces, es realmente cuánto es 4.000 alumnos y 13.000 horas de formación. Claro, sí, y a todo, no solamente a actores, sino también pues a empresarios en cómo comunicar mejor y en público. Y bueno, lo que hicimos contigo pues fue una experiencia, es una experiencia maravillosa por la cantidad de personas buenas que hemos conocido.
Claro, yo creo que el hecho de escribir el libro, puesto que la editorial San Pablo nos lo pidió, fue un trabajo de emplear muchas horas, porque claro, cuando se hace un libro a 3 voces, porque claro, las 3 voces eran la experiencia de vida de una actriz, que ha estado además muy alejada también un poco de la iglesia y muy distinta, o sea, con un desconocimiento grande de los últimos años de gente de iglesia, con un reencuentro a través de la película Red de Libertad, y el caso de Scott, que es de formación anglicana, que es una formación muy interesante para la palabra de Dios, con un conocimiento de la palabra de Dios y con algunos amigos pastores anglicanos o protestantes que conocen muy bien la palabra de Dios. Entonces esa experiencia suya, también de una persona, dentro del grupo ha sido como el filósofo del grupo, además, ¿no? Sí, Scott. Sí. Y Scott, además, en tu trabajo... Nos ha sorprendido de cuánto sabía sobre la Biblia, que sí. Sí, yo creo, ¿sabes? Sí, entonces nos ha venido muy bien para muchas cosas, pero además de eso, Scott, yo creo que es importante que digas a los que te están ahora escuchando que tú eres, además de locutor profesional, doblador, actor, guionista y muchas más cosas, ¿no? Sí, pues ahora mismo está siendo un técnico que qué presión, está qué presión. intentando. Aparte de eso, yo soy la aceite que permite que todo funcione. Exacto, aquí. eso es. No, yo no todo, pero también hay Daniel Sí. Mielgo. Dani nos está ayudando muchísimo, en concreto, para poder llevar a cabo el proyecto, y Pablo Moreno y Rubén y María. Bueno, yo creo que de sí, Contracorriente Producciones, por si alguien no lo sabe, que es, digamos, la productora por la cual nos conocimos, por ese personaje maravilloso de Hija de la Caridad en Red de Libertad. Es que para mí ha sido una joyita a interpretar, y que siempre digo que es mi mejor película últimamente, porque lo es. Efectivamente. Bueno, entonces se trata de que estamos aquí los tres, hemos hecho un camino interdisciplinar que es muy interesante, como camino interdisciplinar, como diríamos un camino de encuentro, y por eso nuestro libro, cuando vea la luz, que la verá se supone en torno a junio, julio, bueno, hay que decir que el coronavirus nos tiene aquí, es decir, por el coronavirus estamos aquí, haciendo este directo en Facebook, y por el coronavirus nuestro libro se ha retrasado también bastante, como se han retrasado tantas cosas en nuestro país y en el mundo entero. Vamos a saludar un poquito a la gente que está aquí. Es Ana Valverde, que nos dice hola, buenas tardes, a María Victoria López Benito, que nos dice buenas tardes, y Daniel Mielgo también, a José María Sánchez Simón y Vanessa Gimón Serrano, Jesús Cruz Fernández, que nos dice buenas tardes, gracias y salud, y Rubén de Ortega, que dice hola, amigos. Efectivamente, les saludamos y les invitamos a que nos escuchen en esta tarde. Bueno, pues lo primero que tenemos es que el COVID nos ha provocado, quiero decir, ha provocado que nos hemos convertido, ya lo sabíamos, en homo virtualis. Es una palabrota, porque realmente el latín no existe como tal, ¿no? Esa expresión, pero quiere decir que el hecho de que seamos homo virtuales, es decir, las redes nos están igualando a todos, aunque también las redes nos están llevando por un camino de grandísimas diferencias. Hemos visto alumnos que no han podido seguir bien a sus profesores que no han tenido posibilidades a veces incluso de poder trabajar bien, casas donde no hay internet, o sea, hemos visto que las desigualdades del mundo, de este mundo globalizado, son también más grandes de lo que parece, y esta crisis va a hacer que la brecha sea mayor. Bien, pero quiero decir que eso es así, pero también hemos visto, y me lo decía un día Scott cuando dijo, en nuestro libro estamos pensando justamente unas cuestiones que tienen que ver con el coronavirus y con todo lo que ha provocado esta cuestión, y dice Scott, claro, el mundo ya no es el mismo. No, y es verdad, no, y el mundo ya no es el mismo, estoy de acuerdo. Es decir, hasta para la iglesia, me decía Scott hace ya unos días, dice, para la iglesia ha cambiado mucho a la hora de comunicar. Estoy viendo a muchísima gente que sale a la palestra, que hace vídeos, que hace directos, que hace muchas cosas, y sin embargo, en realidad no
mucha gente no lo sabe hacer y mucha gente lo hace bien, ¿no? Y esa es la cuestión, mucha gente lo hace bien. Entonces yo creo que nosotros, con esta experiencia de predicación virtual o predicación.es, vamos a intentar ofrecer como una especie de escuela formativa, que es lo que va a ser el proyecto en el que estamos metidos, ¿no? Escuela formativa. Pero claro, te voy a hacer una pregunta, Scott. Sí, dime. ¿Tú sabes lo que es un espontáneo? Yo tengo una idea. Esto es una cosa, como yo no soy de España, ¿sabes? Sí, se nota. ¿Sabes? Pero hablas muy bien. No, pues gracias. No, la gente pregunta sobre toros, los toros, como es ¿sabes? Es una especie de pecado o algo así, que no quieren hablar en el público porque no sabes que alguien va a girar y decir, no, soy vegetariano y yo no quiero hablar de eso. Pero sí, yo entiendo que es un espontáneo, pero tú me explicas cómo yo puedo entenderlo mejor. Bueno, un espontáneo, yo estoy hablando desde Ciudad Rodrigo, es una tierra también de toros, evidentemente, para aquellos que nos escuchan, y es aquel que se echaba al ruedo sin capote, o bueno, con simple capote, para torear porque no tenía la oportunidad o por lo que fuera, y en muchas ocasiones era corneado, ¿no? Y entonces espontáneo es aquel que en realidad se echa al ruedo sin preparación y sin capacitación profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo he visto, Scott, a muchos espontáneos porque tocaba salir al ruedo, ¿no es así? Sí. Pues esto, como lo entiendo, es que alguien que salta y hace lo, ¿sabes? Pero sin ni formación, sin ni instrucción, sin mentor, sin guía, ¿sabes? Solo para mojarse en el, ¿sabes? El sangre y humo de la batalla, ¿no? ¿Sabes? De tocar la arena con sus propios pies. Esto es un poquito como hablas de eso, ¿no? Sí, pero también existe otra figura que esa es más rara, más difícil de entender, que es el tancredo. Ahora mismo, ¿qué es un tancredo? Me has perdido totalmente. Claro, eso sería aquel que es un tipo de toreo que surgió en un tiempo, yo creo que hace como 100 y pico años, que consistía en vestido de blanco, como si fueras una escultura, recibir al toro y estar sin moverte y esperar que el toro no te embistiera, ¿no? No te embistiera. Entonces, quiere decir que usándolo para la vida en general es que yo diría que ni espontáneos ni tancredos. El tancredo es el que no se mueve. O sea, es decir, el éxito del tancredo es aquel que sin moverse puede sobrevivir en la plaza, ¿no? Es porque el toro, si no te mueves, a lo mejor no te embiste. En algunos casos muchos fueron corneados, incluso alguno murió. Quiero decir, pero ¿me entiendes? Déjame explicar a todo el mundo. Para los que están llegando ahora mismo, esto no es un directo sobre los toros, ¿ok? Esto es otro día, que vamos a hablar sobre la técnica, la historia y la belleza del tauromaquia. Hoy estamos hablando específicamente, ¿sabes?, de la razón por qué hemos parado la publicación de nuestro libro, porque por culpa del virus, del pandemia, del confinamiento que todos tenemos, es que ha cambiado totalmente como todo el mundo relaciona entre ellos, entre sus familias, entre sus trabajos, y cómo afecta la gente que tiene un lugar muy especial y importante en las comunidades, no solo en España, pero en todo el mundo. Y no solo estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de la Anglicana, estoy hablando de cualquier tipo de comunidad que se acerca a la fe. Entonces, esto es parte de la razón porque hemos parado y pensado de repensarlo. Entonces, tancredos. Claro, o sea que ni espontáneos ni tancredos, es decir, el uso de las redes sociales requiere entrar en la lógica del uso de las redes sociales. Uh-huh. Es decir, hoy mismo me contestaba un sacerdote diciendo, bueno, yo el WhatsApp y poco más, y lo demás, no, yo ya no tengo edad para eso. Bueno, pues puede ser, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen una lógica y, claro, cómo usarlas sin abusar de ellas, porque también el gran riesgo que puede tener ahora la Iglesia es, nos hemos instalado de una manera muy sencilla o no tan sencilla, muy cómoda,
en nuestro confort nos hemos puesto a hacer ediciones, emisiones de misas, de rosarios, de charlas, de otras cosas o de mensajes. Y estamos muy bien en casa, pero bueno, ahora cuando toque salir, que nos está costando salir, puesto que está siendo todo difícil, no estamos en la fase 1 en muchos sitios todavía. Bueno, ¿cómo hacer el equilibrio entre lo que es el buen uso de las redes sociales que sirvan? A mi modo de ver, tiene que servir para crear comunidad. Sí. Claro, pero Scott, pero es una contradicción. O sea, ¿cómo creas comunidad si lo que buscas es refugiarte en tu individualidad en las redes sociales, en tu perfil? Esa es la pregunta que yo te haría. Pues esto es una pregunta muy interesante porque acabamos de hacer un directo, estos meetings Zoom, que todo el mundo, sabes, que ha visto durante mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que hemos tenido un Zoom con 80 personas en pantalla a la vez, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Es que tuvimos toda esta gente con una persona hablando de cine, un director de cine, Philip Noyce, que ha hecho muchas películas, ¿sabes? Películas muy bellas, películas enormes y películas pequeñas. Entonces, ¿qué pasó? Es que tenemos un grupo de personas que tiene algo en común, un interés en el mundo del cine, pero con una persona que tiene, ¿sabes? Él hizo su primera película en 1969, ¿sabes? 69, ¿sabes? Que, o sea, que ya bueno, la hizo con 18 años, he leído muy jovencito, creo. Sí. Sí, porque cuando mandaste esta mañana eso me di cuenta y dije, pues era un tipo muy interesante ese directo que teníais con él. Bueno, es decir, que has estado con 60 personas a la vez, ¿no? 80. Pero ¿qué tenemos aquí? Es que la gente, y es como cualquier tipo de comunidad, lo necesario es que siempre en una comunidad que hay una figura en el centro, ¿sabes? Y en muchas comunidades esta figura está representada por el sacerdote, por el cura, o puede ser, ¿sabes?, otra persona. Pero en nuestro caso es la necesidad de no perder esta especie de comunidad que siempre ha sido el corazón de la comunidad. Y el problema es que la gente no puede ir, no puede visitar la iglesia y la gente no puede comunicar con facilidad. Pero ¿cómo es tu experiencia ahora mismo con mira, muchos compañeros lo han hecho muy bien porque han usado las redes sociales, mensajes, etcétera. Han llamado por teléfono a mucha gente, o sea, se han dedicado horas y horas a hablar por teléfono con las personas, las que estaban solas, más necesitadas. Han tenido mucha presencia en las redes. Yo creo que en ese sentido, de esta experiencia se ve que las redes han sido un gran aliado, pero hay que hacerlo con autenticidad. Y decir, la Iglesia también forma parte, como todos los hombres. Hay una expresión que dices tú en el libro que me gusta mucho. Algunos sacerdotes a lo mejor han olvidado que son hombres antes que ser sacerdotes, ¿no? Sí, dices eso. Sí, pues. O sea que no vale ahuyentarse del mundo. Ausentarse sería la palabra correcta. No vale hacer como que no está en las redes sociales. No vale hacer como que esto no ha existido, o no vale hacer como que no está pasando lo que está pasando de cara a la comunicación en las redes y la comunicación a través de las redes. Quiero decir que en nuestro caso yo creo que lo que nos está ayudando es este homo virtualis, este hombre de las redes, nos va a permitir llegar mucho más allá y crear la comunidad. Es decir, mi punto de vista es que las redes sociales tienen que ayudar a crear una comunidad parroquial, una comunidad educativa, una comunidad, etcétera. O sea, ahora en concreto los colegios han tenido que desplegar creatividad, esfuerzo, trabajo, incluso seguimiento personal, tutorización personal. Todo eso ha sido posible por las redes. En algunos casos no hemos tenido buena cobertura. En el mundo rural no tenemos buena cobertura. Eso hay que decirlo, y en el mundo rural estamos un poco abandonados en ese sentido. Pero bueno, es decir, yo he tenido que venirme a Ciudad Rodrigo para hacer este directo, porque en Fuente Guinaldo, que es mi pueblo,
no tengo suficientes datos. El ADSL que llega no es por fibra, entonces, bueno, para hacerlo bien he tenido que venirme aquí a Ciudad Rodrigo para poderlo hacer. Bueno, pues la gran oportunidad que son las redes tiene que ser aprovechado también para crear comunidad, pero diríamos para amplificar lo que es la comunidad de una parroquia o de otra comunidad. No para sustituir, ¿me entiendes? Sí, yo lo que creo que además esta época nos ha servido a todos para reevaluar las cosas, ¿no? Y evaluar lo importante y lo esencial. Creo que nos hemos vuelto más espirituales. Hemos entendido en este tiempo de confinamiento el gesto de ayudar a las personas. Pero ¿no? mira, hay otra cosa que yo puedo hacer aquí, es decir, hola María, que es, ¿sabes? Y yo tengo Lorena Forero, que está en Colombia, ¿sabes? Que está aquí con nosotros. Es verdad, Lorena, un saludo, ¿qué tal estás? ¿Sabes? ¿Sabes? Y también Alfonso Hernández dice, buenas tardes, entrar en ver Juan Carlos Sánchez Gómez explicar que es un don Tancredo no tiene desperdicio. Gracias por compartir. Yo no sé mucho de toros, pero bueno... Bueno, pues es eso, ¿no? O sea, pienso que ahora es una época estupenda para que bueno, empecemos. Yo creo que hemos descubierto esta espiritualidad, estas ganas de estar con uno mismo, estas ganas de estar con otros, estas ganas de decir, bueno, es que tengo que estar aquí, ¿cuáles son mis prioridades, ¿no? Y creo que lo espiritual ha saltado de pronto como algo que nos ha hecho bien a todos, ¿no? Claro, efectivamente. Una cosa que también en nuestro libro decimos es la vuelta a la espiritualidad, y hablamos de los templos, ¿no? Una cosa que decía Scott en nuestro diálogo y que aparece también en nuestro libro, ¿por qué el templo tiene que ser? O sea, él decía en la conversación y lo dice en el libro, yo necesito entrar a un templo en silencio, estar allí 10 minutos y ese lugar tiene que seguir siendo para mí un lugar único. Pero claro, dice Ascot una frase que me gustó mucho, ¿te acuerdas, Asunta? Difícil ser padre si no estás nunca en casa. Ah, sí. hablando, y Ascot lo decía pensando en que hay muchos templos cerrados. O sea, es curioso, muchos templos cerrados durante horas y horas y días que están muy poco abiertos por causas muy diversas, es un verdadero problema. Y ahora es curioso, qué contradicción. Ahora los templos están cerrados porque hemos tenido que cerrarlos para que la gente no se contagie y nos hemos confinado todos en casa. Y si hay un colectivo que está acostumbrado al peste y plagas, es la Iglesia. Sí, claro, la Iglesia que tenía durante muchos tiempos ha tenido mucho más protagonismo y a veces los mismos sacerdotes eran los que tenían que guiar a la gente para decir que no salían de casa y hacían ciertas cosas. En esta ocasión estamos en otra época muy distinta y fíjate lo que te digo, yo creo que en algunas cosas a la Iglesia nos ha pescado fuera de juego, un poco. Mira, pero no por el uso de las redes, no por el uso de las redes, sino nos ha pescado fuera de juego porque nuestro papel ante la pandemia a lo mejor es distinto porque nuestro papel no es curar, nuestro papel es curar más de otra manera, ¿no? Acompañar más de otra manera. Y ha habido iniciativas maravillosas, yo creo, pero quizá como una palabra a lo mejor no nos ha pescado con el músculo suficiente, pero eso ya es agua pasada. Ahora hay que ver cómo convertimos las posibilidades que va a seguir, o sea, vamos a tener que seguir usando mucho las redes sociales, puesto que durante mucho tiempo no vamos a poder hacer vida normal, no vamos a poder dar un abrazo, no vamos a poder dar un beso a quien quieres, a no ser que viva contigo toda tu vida o siempre, no vamos a poder, es decir, cuando venga la gente, si puede venir nuestros familiares, cuando nos podamos pasear por España, si nos podemos pasear, ha cambiado todo. Entonces vamos a poder ir a tomarnos un café seguramente. Claro, por eso entra lo que queríamos hacer y hoy va a ser simplemente un vídeo de introducción, pero realmente lo que queremos hacer en los vídeos que vamos a hacer cada martes y cada viernes que vamos a estar con vosotros es precisamente eso, saber enseñar o al menos pasar lo que hemos aprendido, es decir, intentar que en esta comunicación que tendremos que hacer todos digital, al menos hacerla mejor, ¿no?
no como un espontáneo, no como alguien que se encierra, sino como con valores, como la autenticidad, como el estar ahora aquí hablando, ¿no? Y el escuchar puntos de vista, sobre todo saber escuchar, porque hay mucha gente que no sabe escuchar, ¿verdad, Juan Carlos? Claro, sí, y a mí me está pareciendo muy lamentable el espectáculo que estamos dando como país en muchas cosas. Maravilloso la gente, maravilloso los profesionales de la sanidad, maravilloso la gente que ha estado, o sea, a mí me ha parecido maravilloso cuando he ido a un supermercado y veo una cajera que está allí aguantando, y le he dado las gracias cuando he salido del supermercado. Es decir, todo eso ha sido maravilloso, pero el espectáculo político me está pareciendo, me está doliendo, porque nuestra España no tiene remedio. O sea, Scott, tú no eres de España, por tanto, pero España tiene, o sea, tenemos una herida mortal que no sé qué nos pasa. Pero bueno, es que para ser honesto, yo creo que no hay ningún político en el mundo que puede sobrevivir a esto. ¿Sabes? Si no cuentas la verdad, sabes, vas a perder. Y el problema es que la verdad a momentos ha sido bastante demasiado fuerte de contar. Y esto es un poquito como, ¿sabes? Es difícil. Hemos perdido muchas personas, muchas personas, y parte del problema es que gente ya no han tenido la oportunidad de decir adiós. Estas son las cosas más, ¿sabes?, más dolorosas que realmente podemos contemplar. Lo que pasa que, bueno, sí es verdad que mirándolo en positivo, esa digamos, ¿qué podemos aprender? A cómo podemos aprender a comunicar mejor. Sí es verdad que llega un momento en donde la autenticidad y cómo somos tiene mucho que ver en esa necesidad que tenemos de hablar con el otro, cosa que antes quizás, bueno, que no querían, pero ahora nuestro tiempo es más importante, y cuando nos conectamos realmente queremos escoger aquellos, ¿no?, que nos dicen verdades, aquellos que hablan con el corazón, aquellos que realmente tienen cosas que contarnos que son relevantes para la gente. Entonces, claro, yo muchas veces me pregunto, bueno, esos curas, ¿no?, que están quizás acostumbrados a comunicar de una manera, ¿no?, ¿Cómo pueden hacer, ¿no?, es lo que queremos un poquito hacer en estos directos, ¿cómo podemos hacer para ayudarles a comunicar mejor? Ayudarles a que realmente se sientan dignos de comunicar. Claro, yo he visto en bastantes cursos que hemos hecho cómo el cura se escondía, como no quería ser el protagonista, como que esa palabra de Dios era ya suficientemente importante como para incluso no interpretarla con pasión, con alegría. Y eso, sí, claro, eso es un problema, porque luego, claro, el que la recibe realmente no recibe la palabra como tú la lees, y sobre todo si tú lees de una forma en que no quieres que seas protagonista, ¿no? Claro, ahí está, en nuestro vídeo, que muchos que los que nos están viendo lo habrán podido ver, entre ayer y hoy, ayer tarde, noche y hoy, que es un vídeo que el título ya es muy bonito, porque es justamente proclamar la palabra de Dios, la palabra como una sinfonía. Ahora no me acuerdo el título exacto, pero tiene que ver con que hacerse digno de esa especie de sinfonía, de esa especie de música especial muy honda que te lleva, ¿no? Que eso aparece en el guión de ese curso de lectores. Quiero decir que nosotros podemos hacer que las redes sociales, el uso de un directo, el uso de un vídeo, la grabación de una voz en off, que nosotros mismos podemos lograr que esto, que forma parte de lo que hemos ido haciendo en algunos cursos y que vosotros habéis hecho muchas veces con muchos actores y muchos profesionales, lo pasemos también al terreno nuestro de la Iglesia, es decir, que lo podamos hacer, que desde el Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, somos directores Pablo Moreno y un servidor, podamos hacer este servicio. Ya hemos hecho este servicio en muchas cosas, ¿no?, a más gente, pero podemos hacerlo más desde ahora. Y es que además, ¿recordáis cuando estábamos escribiendo nuestro libro, que os pregunté si recordabais lo que era el atrio de los gentiles? Es verdad, y nos quedamos...
Sí, sí. Sí, Claro. antes de entrar en esto, porque hay gente comentando, yo quiero decir, José María Sánchez Simón dice, ¿vais a hablar o enseñarnos algo? ¿Sabes? Y también dice, hoy vais a hablar y hablar y hablar y hablar. Mira, yo voy a decir una cosa a José María Sánchez Simón. ¿Qué es esto? Si hay algo que puedes cosechar de qué estamos hablando, es que la gente de la iglesia, laicos, sacerdotes, curas, monjes, todo el mundo, tenéis la mejor historia de la humanidad. Pero casi siempre cuando estoy en una iglesia, yo escucho algo que está contado en una manera mundana. ¿Sabes? Mundana. Y sí hay algo sobre la palabra de Dios que no es mundana. ¿Sabes? Sí podemos realmente entender que estas palabras que tenemos en papel realmente representan, que tiene que representar, esto es el punto de partida donde tenemos que empezar. Esta pasión, esta emoción, esta fe, este sentimiento, todo esto es donde empezamos. Entonces, sí, vamos a hablar y hablar, pero yo quiero decir esto primero. Claro. Espera, Juan Carlos, porque yo quiero pasar por la gente que está comentando y después seguimos. Que dice... Jesús Cruz Fernández dice, mi opinión es que las redes sociales hoy deben ser una gran oportunidad para que la Iglesia enganche a los jóvenes. Y no tan jóvenes, porque ahora mismo hay muchísima gente que está forzada a utilizarlas, y de gente de más de 40 y de 50, ¿verdad? Y la otra cosa que es importante, yo creo que en el tema de jóvenes, esto es no solo jóvenes, esto es padres y familias. Claro. Esto es el último recurso, ¿sabes? Sitio donde la familia está celebrada, ¿sabes? En el occidente. Y un poquito más en otros países, como Estados Unidos. Es una cosa que hablamos en el libro, es porque hay tanto cristianismo, ¿sabes? Protestante, lo siento. Anglicano, entre otras maneras, baptista. Pero ya no sois unos herejes, ¿eh? Ya sois hermanos separados. Sí. Pues no, es porque en Estados Unidos la cultura, ¿sabes? De los colonistas, de los que estaban allí en el primer lugar, es que no tuvieron iglesias, no tuvieron bibliotecas llenas de literatura, ni arte, ni edificios, ni escultura, ni nada. Solo tuvieron la Biblia. Entonces la Biblia ha formado, ¿sabes? La fundación de todo un país, ¿sabes? Y esto es porque está más parte de los ladrillos en Estados Unidos de que casi España. Pero tú decías que era bonito provocar el atrio de los gentiles, ¿no, Juan Carlos? Claro, es decir, fíjate, yo veo que para la Iglesia, para cualquier agente de pastoral, para un sacerdote, un diácono, un catequista, para cualquiera, las redes sociales se convierten en un atrio de los gentiles. Claro, ¿qué era el atrio de los gentiles? Pues era aquel lugar donde en el templo, se lo explicaba muy bien Benedicto XVI en el año 2009, cuando se creó el Pontificio Consejo para la Cultura y dentro de él preparó justamente, explicó muy bien cuál podía ser la misión del atrio de los gentiles. Entonces, ¿en qué consistía? ¿Por qué Jesús expulsó a los mercaderes del templo? Porque el único lugar del templo donde podían entrar los que no eran judíos, los que eran simpatizantes, los que buscaban a lo mejor tener una palabra, los que se querían acercar a esa experiencia de fe que tenían los judíos, que era tan singular, pues llegó un momento en que ese atrio se convirtió en un mercado, se convirtió en un lugar de negocio. Y entonces Jesús quiso que ese lugar quedara libre para que los paganos, los que no eran judíos, los que eran cercanos o tenían cierta sensibilidad, pudieran entrar. Entonces, el atrio de los gentiles es ese lugar donde tenemos que encontrarnos creyentes y no creyentes. Y en ese sentido a mí me parece que ese discurso que dirigió Benedicto XVI a la curia el día 21 de diciembre del año 2009 decía muchas cosas muy interesantes sobre el atrio de los gentiles. Por ejemplo, decía, considero importante sobre todo el hecho de que también las personas
que se declaran agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros como creyentes. La cuestión sobre Dios sigue estando, decía él, también en ellos, aunque no puedan creer en concreto que Dios se ocupa de nosotros. En París hablé de la búsqueda de Dios, con motivo fundamental del que nació el monacato occidental y con el que la cultura con él la cultura occidental. ¿Qué quiero decir? Que las redes sociales son para nosotros el atrio de los gentiles. O sea, el que cuando alguien dice, yo es que no uso las redes sociales, es que me parece un fregado, me parece una pérdida de tiempo, es que puede ocurrir que me esté liando, que tengo que dedicarle mucho tiempo, no tengo técnicamente posibilidades, no tengo mucha técnica, no sé hacerlo bien. Entonces, ¿cómo hacer que las redes se conviertan en atrio? Es decir, como un primer paso de evangelización, debemos de mantener viva esa búsqueda de la cuestión de Dios. Es lo que Benedicto XVI decía en ese discurso, es decir, convirtamos todas las redes en un atrio, en un lugar de encuentro, el atrio es el lugar anterior a entrar en un templo, en este caso en el templo de Jerusalén. ¿Qué es el atrio en una iglesia? El lugar anterior, antes de entrar. Es que en realidad es que el objetivo del cura, yo creo que es eso, ¿no? O sea, crear una comunidad, ¿no? Una comunidad con una sinergia creativa, ¿no? En sus miembros, ¿no? Para fomentando actividades que desarrollen o que respondan a intereses que ellos tengan, ¿no? Eso es un poquito, el atrio de los gentiles resume un poco lo que el cura puede hacer también en la comunidad, y ahora es una gran oportunidad hacerlo a través de las redes, ¿verdad? Claro, si mandamos un audio y lo hacemos bien, porque a veces es más fácil mandar un audio que mandar un vídeo, ¿no? Y lo editas bien, claro. Lo grabas bien, le das el tono adecuado. Es decir, una cosa que aprendimos en el curso de lectores y que en ese vídeo que hemos colgado se ve muy bien, es decir, las palabras significan mucho. Las palabras son más importantes de lo que nos parece. Las palabras tienen peso, tienen medida, tienen imagen, las palabras a veces cumplen. O sea, la Biblia cumple lo que dice. Es decir, cuando Jesús habla, lo que él dice se cumple. Es decir, hechos y palabras no pueden separarse en la evangelización. Entonces, nuestras palabras, cuando las vertemos, las ponemos en circulación en la red, tienen que estar preñadas. No podemos decir cualquier cosa. Yo pienso mucho cuando voy a contestar por ejemplo en Facebook, cuando que te llegan tantas cosas, cuando vas a contestar algo, lo pienso porque lo escribes y queda ahí y puedes meterte con alguien o faltarle al respeto. O sea, ¿cómo decir lo que piensas sin convertirte sin estar atrincherado en tu propia casa? Que a mí lo que me preocupa de la misión de la Iglesia, atrincherarse. Yo me atrinchero, suelto la bola, el toro, y la bola se va haciendo más grande, porque o suelto un bulo o una verdad a medias. O sea, claro, es que además, o sea, es muy fácil hablar con alguien que tiene el mismo punto de vista, pero es difícil. ¿Sabes? Cuando estamos en la Internet podemos realmente tener diferentes puntos de vista y tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo como cura y tenemos que aceptarlo como no creyente, ¿no? Es decir, creo que si no tiene ningún interés hablar con alguien que tiene el mismo punto de vista que tú, ¿no? Que es eso algo que descubrimos o descubierto, vamos, a través de tus conversaciones, de nuestro libro, porque nos hemos entendido perfectamente teniendo 3 puntos de vista completamente diferentes y pudiendo hablar de temas y respetando, y sobre todo en esa sinergia que al final pues es creativa, ¿no? Entonces muchas veces yo veo también eso, los curas atrincherados, los no creyentes también atrincherados, en el sentido de decir, bueno, pues yo no hablo con alguien que no opine lo mismo que yo, que va, al contrario, ¿verdad? Es cuando realmente aprendes y cuando realmente encuentras tu propio conocimiento y conocimiento de los demás, es cuando realmente tienes ese diálogo que muchas veces no tiene por qué, es mejor incluso que no tenga el mismo punto de vista. Claro, porque si no tienes la intención de ponerte a construir juntos la verdad en la que buscamos. Es verdad que los creyentes
los que hemos creído en Jesucristo y tenemos la suerte de proclamarle vivo y resucitado, tenemos una palabra que decir, una buena noticia que contar. Entonces, ¿cómo contarla bien? ¿Cómo contarla sin contarla a la defensiva? Hay mucha gente que le gusta estar a la defensiva o que le gusta la apologética. Hay gente que vuelve a decir, es una palabra a lo mejor muy rara, apologética, es decir, defender la fe, salir a defensa. Que a veces hay que salir a defender la fe, pero la fe se defiende más con el testimonio, con la verdad de vida. La fe se defiende más con los argumentos que te da el conocer la palabra de Dios, conocer la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia te enseña mucho, porque a veces te hace relativizar muchas cosas. Todo lo que crees que pasa ya ha pasado. O sea, en realidad claro, el hombre es mucho más repetitivo de lo que parece. Sí. Repetimos muchos más esquemas de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿cómo entrar? ¿Cómo no repetir algunos esquemas pasados? La intolerancia pasada no puede ser cobijada en una sociedad actual. Pero ¿qué ocurre? Es que nos encontramos con bloques intolerantes que son por ambas como partes. Que dices, no, sí, esto no tiene pies ni cabeza. Y Jesucristo propone la verdad, muere por ella, evidentemente no renuncia a entregar la vida, pero el camino de Jesús es un camino que es muy distinto del camino de los enfrentamientos entre nosotros, de los enfrentamientos de intereses. O sea, al diálogo, decía Benedicto, voy a hacer para terminar una frase de Benedicto, al diálogo con las religiones debe añadirse hoy, sobre todo, el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño, claro, para quienes Dios es desconocido, y que a pesar de eso no quisieran estar simplemente sin Dios, sino acercarse a Él al menos como desconocido. Fíjate, o sea, nuestras redes sociales, salir a la palestra pública, salir al ágora, que es la red, es una ágora inmensa, que a veces no sabes dónde te va a llevar, porque es una ágora increíble, una ágora mucho más grande que la ágora griega. O sea, en el diálogo con las religiones debe añadirse, decía él, Benedicto XVI, el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño. Es decir, para muchos la religión es un mal, para muchos la religión es perjudicial. Y hay mucha gente que piensa así, que para ellos Dios es desconocido. Pero hay algunos de todos estos que dicen, a pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios. Es decir, la pregunta sobre Dios les incomoda, porque les hace pensar que les gustaría acercarse al menos a ese Dios desconocido. Claro, ahí está. Es ese miedo al detenerse, que ahora nos hemos detenido por fuerza. Por lo tanto, ahora nos hemos tenido que poner en un espejo y ver cuál es nuestra vida, nuestra prioridad, nuestros problemas. Nos hemos enfrentado nosotros mismos, cosa que antes no era, ¿no? Dice Lorena Forero, dice, las diferencias enriquecen, no compiten. Es tener más ese pensamiento de unidad. Completamente, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que... yo siempre digo que la verdad es sinfónica. Uh-huh. No sé si también lo decimos en el libro, ya no me acuerdo, pero... Tendríamos que decirlo, me lo apunto. Pero la idea sí, es sinfónica. Lo decía von Balthasar, un gran teólogo. O sea, nadie puede decir que posee la verdad en totalidad, porque la verdad es mucho más grande, es un gran misterio. La verdad, incluso sobre Jesucristo como hombre encarnado, es un misterio. No se puede, no es un enigma. O sea, tenemos que salir a la red a hablar, a escribir, a contar, sabiendo que portamos un tesoro muy grande, que es más grande que nosotros mismos. Lo que portamos es un tesoro y lo portamos en vasijas de barro. O sea, somos frágiles, somos pequeños, somos pecadores. Entonces, yo creo que desde esa pequeñez sabemos que podemos hacerlo mucho mejor. Yo puedo predicar mejor cuando me preparo para predicar un domingo. Yo puedo preparar mejor una catequesis. Yo puedo preparar mejor una reunión. Yo puedo preparar mejor un guión cuando escribo un guión para un vídeo. O sea, siempre lo puedo hacer mejor. Puedo dedicar más tiempo. Puedo entrar en el camino de una mayor profundidad espiritual. Claro, todo eso se puede hacer. Entonces, en la red no puede ser un lugar donde lo hagamos de cualquier manera. Es decir, yo he visto celebraciones ha habido celebraciones de sacerdotes
muy bien preparadas en la red. Cada día tienen un signo, un símbolo, y lo ponían delante. Muchos cursos que han celebrado solos en la camilla, la mesa camilla. Y usaban un signo cada día, una palabra, una evocación. El otro día un cura de Zamora, para hablar de la vid, se fue justamente a una viña y se grabó con la viña delante y explicó la parábola de la vid y los sarmientos de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pues ya con eso ya te queda en la mente, es decir, tenemos que ser más creativos y eso se aprende también. Yo creo que también se puede aprender, ¿no? Claro, es que en realidad hay como un miedo al menos por alguna en general, a un miedo a expresar lo que uno ha interpretado sobre la Biblia, lo que uno ha sentido, lo que uno ha vivido, y lo que es mejor ahora en este mundo del siglo XXI y lo que es más relevante es cuando ves cómo alguien ha tenido esa llamada, ese testimonio, por ejemplo, ¿no? Tan estupendo que se ve por las redes, ¿no? Cuando alguien dice, pues yo me llamó Dios, y entonces dices, ¿cómo? O sea, te interesa muchísimo entender cómo en otro le ha llegado esa inspiración de esa verdad para él, ¿no? Aunque no creas en Dios, es súper interesante ver cómo esa persona ha hecho todo ese recorrido, ¿no? Para encontrar lo que es su verdad y cómo le vale, ¿no? Esa verdad, cómo para él es lo mejor, ¿no? Fíjate, dice José Efraín Peinado Hernández, dice, muchas personas... ¿Es Efraín? Efraín, es de verdad, toda la vida. Sí, Efraín. ¿Lo conocéis? Sí. Sí, lo conocemos. Dice, muchas personas de las parroquias que sirvo esperan cada semana la misa online y me dirigí al pueblo de Zamarra en el día de su patrón y lo agradecieron muchísimo. Claro, es que es interesante también, no podemos olvidar una cosa sin la otra, ¿verdad? El contacto es algo, vamos, que lo necesitamos, pero es verdad que en este tiempo ha cambiado las cosas y que podemos realmente comunicar. Bueno, yo tengo otra cosa de decir sobre eso, pero hay gente aquí también. Víctor Marcos Hernández, un saludo a todos, me encanta, Juan Carlos. Bueno, Víctor de Tamames, sí, lo conozco. Sí. Dice Alfonso Vegas, dice, Jesús mismo lo dijo, echad de nuevo las redes, y las redes se llenaron de peces. Eso es. Jesús Lozano Plaza dice, muy interesante la tertulia. Wow, mira, yo voy a decir algo que vais a flipar. A ver. Es esto. Mira, mi posición en el contexto de la Iglesia Católica es que yo siempre entro como un extraterrestre, porque no es mi cultura, no es mi origen, ¿sabes? Mi experiencia en la Iglesia de jóvenes, una Iglesia protestante que es simple, es que no hay adorno en absoluto, un cruz de madera, ¿sabes? Es calvinista en este sentido. Entonces, ¿qué tienes? Es que para mí siempre este viaje de volver donde estamos ha sido muy, muy largo, porque a veces que tienes que pasar mucha distancia para volver una distancia corta correctamente. Uh-huh. Esto es por un lado. Por otro lado, es que hablamos del red, hablamos del internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto es una tecnología más. Antes fue la palabra escrita, ¿sabes? En papiro, ¿no? Sí, papiro. ¿Sabes? Como los del mar Muerto, por ejemplo. Uh-huh. Esto es una cosa. Y después llegamos hasta que tenemos monjes encerrados en claustros escribiendo la Biblia, ¿sabes? Copiando durante de meses y años, ¿sabes? Estos textos iluminados que conocemos ahora. Después tienes la imprenta de Gutenberg, ¿sabes? Y la Biblia famosa de Gutenberg. Ahora, ¿sabes? La Biblia no es una cosa solo para los iluminados en este sentido. Es algo que cualquier persona puede acceder, puede tocar y puede leer. Y después que tenemos es traducido en los idiomas de todo el mundo. Esto es que tenemos. Hasta que encontramos una Biblia en la mesita al lado del hotel, distribuido por Gideon. ¿Sabes? Las Biblias de Gideon tan famosos. Que tenemos esto. Y hasta ahora que supongo que tenemos obras completas de Shakespeare en nuestros teléfonos y también la Biblia. ¿Sabes? Esto es otra cosa que podemos tener. Entonces, como la Biblia y todo su conocimiento
es una especie de tecnología ya, porque es realmente unas reglas, unas experiencias, las historias, ejemplos, y hasta que llegas a Jesucristo, básicamente una manera de vivir, ¿sabes? Por el ejemplo del otro, es que llegamos hoy. Esto es otra tecnología más. ¿Qué ha pasado? Es que la verdad y el poder de la tecnología, ¿sabes? Y cómo funciona, ha sobrevivido todas las otras tecnologías y ha florecido. Entonces, esto es exactamente qué va a pasar, es que va a salir otra vez. Va a salir con más fuerza, más poder y más profundidad. Entonces, de mi punto de vista, hablando de, ¿sabes? De este momento con las redes, esto no es decir que lo queremos el mundo como antes. Es cómo podemos aprovechar el mundo que vamos a encontrar, que ya estamos. Aprovechar este mundo de mejorar nuestra comunicación y mantener nuestro contacto, porque realmente tenemos más contacto. Yo he hablado con amigos que no he hablado durante años, ¿sabes? Claro, eso, es decir, el confinamiento nos ha llevado justamente nos ha llevado a eso, ¿no? A que hemos tenido que empezar a, o sea, decir, ¿a quién llamo hoy? Mucha gente ha llamado a mucha gente se ha dedicado a llamar a unos y a otros o a hacer videoconferencias, ¿no? ¿Qué habría sido en este momento tan duro del confinamiento sin muchas videoconferencias de personas que han estado en los hospitales y que a través de las enfermeras o de las residencias de ancianos, nos olvidamos de ellas, pero hay miles de residencias de ancianos, algunas han sido maravillosas, lo han hecho maravillosamente bien, otras han tenido mala suerte, pero han sido capaces de coger una tablet, de ponerle para hablar con el hijo que está lejos. Es decir, la tecnología nos ha acercado más, como dice Scott, más que, o sea, nos ha acercado mucho. Lo que no podemos perder de vista, yo creo, es que ahora mismo esta tecnología que no nos caiga como una losa, porque cada vez, por un lado, es más simple o más sencilla, más al uso, puede usar a cualquier persona, pero también cada vez es más sofisticada. Puede ocurrir, cada vez se tiene que renovar. En un año está obsoleta lo que usabas, o 2 años. Entonces llega un momento en que también es una tiranía. Scott, a ti que te gusta mucho la tecnología, también es un poco tiranía. Sí. Tienes que tener cuidado. En todas las revoluciones, y esta es una revolución digital, realmente pues hay cosas que mueren, ¿no? Y que tenemos que desprendernos de ellas con todo el optimismo por lo que viene, porque es imparable. No, es como ¿sabes? De dejar de hacer la liturgia Sí. en latín. ¿Sabes? Bueno, seguro que fue un escándalo, ¿sabes? Enorme. Bueno, es decir, date cuenta que se hizo en latín durante muchos siglos, ¿no? Y era la lengua oficial de la Iglesia, incluso llegó a ser la lengua oficial de la universidad durante siglos, es decir, de la cultura. Bueno, hoy el latín ha sido ocupado muy a mi pesar por el inglés, lo siento mucho. Es decir, el inglés prácticamente lo envuelve todo, y la tecnología al final, hasta las tecnologías de Corea y de la India y de China están vertidas en inglés también para que llegue a todo el mundo. Quiero decir que al final el inglés se ha convertido en la koiné del Mediterráneo. Cuando nació Jesús, en todo el Mediterráneo se hablaba el griego koiné. Diríamos que las redes sociales es el griego koiné, es decir, es la manera que tenemos de comunicarnos. Entonces, la manera que tenemos de seguir, de llegar a mucha gente. Claro, y más vale hacerlo bien, y más vale hacerlo de la manera que hoy es más relevante, que es contando la verdad, es que no es parapetarse, no es estar en trincheras como dices tú, no es simplemente ser como uno es, ¿no? A mí muchas veces eso es lo que quizás ha perdido un poquito los curas de hoy, ¿verdad? Esa especie de humanidad, ¿no? Había otra frase que decía Scott de cómo era en Oye, el libro. La gente me escucha mucho, ¿eh? Es Sí, que... decir, decía? que difícil ser padre si no estás nunca en casa. ¿Te refieres a eso? Otra. Antes de ser cura eres hombre. Eso es.
Sí, claro, sí. Eso sí. es, y ahí es donde queremos ver. Yo quiero ver un cura cómo habla con Dios. Yo quiero ver un cura, ¿sabes? Cómo él interpreta esa palabra de Dios. La palabra es absolutamente... Pero yo también tengo una interpretación de la palabra, pero lo que quiero ver es la suya. Y quiero ver cómo él lo hace para quizás hacerlo yo. ¿Verdad? O sea, Claro, claro. Y yo creo que la palabra de Dios, que diríamos que la esencia de la comunicación tiene que ser cómo ser altavoces de la palabra de Dios. Es decir, para un protestante como Scott, de su formación anglicana, que es muy interesante, es decir, que solo han tenido que la palabra ha sido esencial. Es decir, la visión católica nuestra es con la palabra la gran tradición con mayúscula, ambas cosas son igual de importantes a la hora de transmitir la fe, ¿no? Bueno, pues, pero todavía para los cristianos era casi asignatura pendiente usar la palabra de Dios, tenerla como alimento cotidiano y diario. Se han dado pasos maravillosos después del concilio, maravillosos. Ya muchísima gente sencilla tiene en su casa el Evangelio de cada día, lo lee, lo medita, lo reza. Entonces, yo creo que tenemos que conseguir que las redes sociales, lo que hagamos, los cursos que vamos a poder ofrecer para hacer un buen directo, para hacer un buen vídeo, para hacer un buen sonido, para aprender a hacer X cosas cuando salga el libro, para poder predicar bien, hacer una buena homilía o una buena comunicación, o de todo eso habla nuestra o poder leer. Sí. O sea, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, yo creo que tenemos que ir terminando, me llamaba mucho la atención una cosa que decía que hacías tú cuando leíamos. Uh-huh. Eras capaz de coger el texto bíblico, una lectura en los cursos que hemos hecho, en los 4 cursos, incluso también en el curso de lectores, y cuando hemos cogido un texto y tú lo cogías y lo leías, pues claro, puede decir la gente, claro, es que es una actriz que se dedica a eso. Sí, pero también se puede aprender. Es decir, si tienes nervios lo puedes hackear. Lo vamos a hablar un día entero, sí. En el siguiente día hablaremos cómo se puede hackear tu propio miedo, o cómo puedes, a base de ensayo, puedes mejorar lo que no eres capaz de hacer, y siempre te topas en la misma palabra, en las 4 palabras que son difíciles de leer un texto. ¿Cómo aprender a leerlo? O sea, es decir, leer muy bien, proclamar muy bien el texto de la Escritura también es una base muy grande para nuestro curso. Podríamos hacer mucho bien. Para que un cura aprenda mucho a leer, aprenda bien a leer, o un agente pastoral que tiene como misión ayudar a los lectores. Sería fantástico. O sea, si se proclamara bien la palabra de Dios en la liturgia, bien preparada, bien ensayada. O sea, una de esas técnicas que tú le decías, lee el texto caminando. ¿No? Sí. Sí. Caminando, sí. Lees texto caminando, interioriza el texto, párate, haz las pausas, no solo las comas, sino y la palabra que dice mucho, dila de manera especial. Es que sí. si tú eso lo haces, si tú consigues hacerlo, se puede aprender. O sea, hay cosas que se pueden aprender desde una técnica y también desde una preparación y espiritual y personal. Entonces yo creo que de eso es lo que vamos a hablar en nuestros cursos que vamos a ofrecer, ¿no? Pero déjame que... fíjate, es que hay cosas muy interesantes. No, porque que nos dice la gente. Otro objetivo de aquí es de hacer estos directos, es de interactuar con la Claro, gente, porque claro. siempre... ¿Sabes qué pasa? Es una cosa que faltamos mucho, ¿sabes? Es este diálogo necesario que tenemos. Mira, dice Jesús Cruz Fernández, para que sea útil nuestro corazón, necesita ajustarse constantemente en valores. Busquemos esos valores en la Biblia que reconoce la sabiduría y franqueza. Pues eso. Gracias, Jesús. Es totalmente de acuerdo. Es que los valores, si no partes de valores y principios, además no eres eficaz. Esta es otra de las cosas que he aprendido. Mira, es que mi historia, siempre cuento, es que yo he tenido que arreglar un guión sobre John Newton, que fue un abolicionista, ¿se llama? Abolicionista. ¿Sabes? En el siglo XVIII. Hicimos la película en Nigeria en 2004. Entonces, después de reescribirlo prácticamente durante 6 días, estaba listo y lo hicimos. Y
¿sabes? Es cuando yo hablo de tecnología, porque accidentalmente también, es que yo hice fue de escribir, puede ser la película más cristiana que puedes imaginar. Pero el base de que yo estuve utilizando, ¿sabes? Para hacerlo fue, ¿sabes? De la técnica de contar historias y mitología. Y no es por accidente que los dos son iguales, ¿sabes? Y estos valores que sabemos que nos toca profundamente, ¿sabes? Cuando vemos los enfermeros y enfermeras, médicos, gente que está trabajando en sanidad, los basureros, ¿sabes? Y cualquier otra persona que está sirviendo, ¿sabes? Para el bienestar del resto del mundo, que no podemos sentir otra cosa que gratitud, ¿sabes? Y este sacrificio que ellos tienen, y la gente dice, vale, es su trabajo. Sí, es su trabajo, pero no es nuestro. Entonces, estos elementos de esta bondad que está, porque la gente prefiere buenas noticias que malas noticias, sí. Pero la diferencia es que recuerden las malas noticias, porque esto es parte de nuestra evolución. Instinto de supervivencia. Sí, esto es. Mira, Marichu. Marichu dice, durante esta cuarentena falleció mi abuela. Lo siento, Marichu. Sí. Sí, Marichu no lo sabía, además yo creo que no lo sabía. Marichu, si es Marichu la que conocemos, pues... Dice, fue muy triste no poder reunirme con la familia. Sí, es verdad, ya lo sabía, sí. Velar su cuerpo, celebrar el funeral, darle sepultura. Gracias a las redes y a buenos amigos y sacerdotes, Anselmo y Juan Carlos, que ese día ofrecieron la Eucaristía en su nombre, me sentí muy reconfortada, arropada y agradecida. Ha sido, mira, sí, una de las cuestiones más duras de esta pandemia ha sido el tema de la muerte. Es decir, hemos querido ocultar la muerte. De hecho, hay mucha gente que ha dicho que en España no se han sacado, se ha falseado la muerte porque no se han sacado las morgues con los ataúdes. Y yo creo que hay que sacar la realidad por la verdad. La verdad ha sido dura, mucha gente que ha muerto, 20 y tantos mil, casi 30.000, ¿no? Hemos sufrido en cuarentena, yo momentos muy duros cuando murió Alfredo Ramajo, un sacerdote de 66 años que murió por coronavirus. Precisamente a él lo voy a tener que sustituir ahora como párroco en unos pueblos. Es decir, ha sido muy duro esa muerte. La muerte de algún sacerdote de Salamanca que era muy amigo, no es mío también, que murió con motivo del coronavirus. El médico que estuvo en Agallas, Fernando, que murió, que yo lo conocí cuando yo era diácono y empecé a estar en aquellos pueblos. Es decir, mucha gente que ha muerto. Entonces en estos días el confinamiento nos ha llevado a pensar en la muerte, nos ha llevado a pensar en que la muerte forma parte de la vida y hemos tenido que decir una palabra. Hemos dicho una palabra desde la Iglesia, desde la fe, desde la espiritualidad, y entonces no podemos perder de vista que este confinamiento es también una palabra de esperanza. O sea, hay una palabra de esperanza, pero no como si fuera una magia. Es decir, no, esto no es magia, es decir, esto no, el dolor es muy duro. Y yo me quedaría, para ir terminando, con una de las imágenes que más me han chocado a mí en toda esta pandemia ha sido dos imágenes del Papa Francisco solo en la plaza de San Pedro, solo, el día que hizo aquella oración ante aquel Cristo, que parecía que estaba lloviendo, parecía que aquella lluvia se convertía, como en las películas, en una lluvia transformadora y purificadora. Estaba él solo en esa oración. Y el día que eso fue un día, y otro día también que cuando fue el Vía Crucis. El Vía Crucis, al caer la tarde, en vez de hacerse en el Coliseo, con muy poquitas personas, ese camino del Vía Crucis. Son dos imágenes que representan muy bien la soledad del hombre, por otro lado, la interconexión de todos en esta pandemia. Es decir, nadie puede decir que no estamos interconectados y necesitados. Es decir, si algo nos ha ayudado esta pandemia a pensar que todos estamos mucho más necesitados, somos más frágiles, somos mucho más vulnerables de lo que nos imaginamos. El estar 2 meses en casa a mucha gente le ha provocado ansiedad de todo tipo, preocupación, y luego el trabajo. O sea, la cuestión de la crisis del trabajo es una ansiedad brutal para mucha gente. Sí. Es decir, la vulnerabilidad que tenemos necesita encontrar una palabra, y decir, de eso también tendríamos que hablar. O sea, ¿qué palabra puede decir la Iglesia? ¿Cómo la puede decir? Dentro de en las redes y fuera de las redes, evidentemente, ¿no? Yo creo que además creo que tenemos temas interesantes que tratar. Me parece que tendríamos que tratar el próximo día
algo de contar historias. A mí me gustaría que Scott el próximo día nos contara, nos hablara del viaje del héroe. Pues eso es una cosa pendiente que tiene todo el mundo, porque es interesante, porque la historia de Jesucristo también es otro viaje del héroe y tenemos que recordar que todos somos héroes, ¿sabes? Protagonistas de nuestras propias películas. Y otra cosa que pasa es pasamos por varios arquetipos en nuestras vidas. En principio somos inocentes, novatos, y después encontramos mentores, y estos mentores llevamos al mundo la aventura, que es el resto de nuestra vida, y encontramos nuestros aliados, encontramos nuestros, se llama en la mitología, pareja sagrada, ¿sabes? Es que nuestros esposos y esposas, ¿sabes? Y también si tenemos hijos, de repente somos mentores otra vez. El objetivo es, hay un arquetipo que es el objetivo, que es el rey bueno, ¿sabes? El guerrero rey que no saca la espada, porque lo opuesto es el tirano. El tirano. El tirano, ¿sabes? Y entonces pasamos por todo eso y es un poquito distinto para el viaje del heroína, ¿sabes? Es otra cosa y de mi punto de vista es mucho más poderosa. Mañana lo explicamos. Mañana, ok. No, yo creo que tenemos viernes. Deberíamos ir terminando porque es simplemente yo creo que debemos de terminar. Sí, solamente hay 2, 3, 4 cosas de gente aquí que dice, cuando hemos dicho lo que el cura tenía que ser primero hombre, dice Álvaro José Sánchez Sainz Pardo, una cosa parecida decía el cardenal Newman sobre la humanidad del sacerdote. Esto es mi superpoder. Yo digo cosas que otra persona mucho más listo ha dicho, claro. El cardenal Newman es muy importante, ha sido canonizado hace poco, ¿eh? Dice Blanca Mitz, MTZ, no sé qué quiere decir. Martínez, será Blanca Martínez. Nos está escuchando desde Phoenix. Ah, caramba. Dice, Sí. saludos y bendiciones, querido Padre Juan Carlos, desde Arizona, USA. Dios con nosotros. Yeah, and I'm glad you're here, Blanca. It's nice to have you with us. Dice Alfonso Vegas, por mi suegra anoche hemos rezado un rosario virtual. No se ha podido hacer otra cosa. Claro. Yeah. Dice Anselmo, en mi caso, cada día la gente espera conectarse a la Eucaristía. Es una experiencia muy bonita. Claro. Anselmo ha dicho desde el principio, del primer día de la pandemia, en el seminario a celebrar la Eucaristía para toda la gente y para sus parroquias. Ha sido en Facebook, ha hecho un directo, ha sido muy interesante porque muchísima gente le ha seguido, mucha gente, y como él muchos otros curas, otros compañeros que han hecho lo mismo, ¿no? O sea, y otros han optado por no hacer directos en Facebook en la misa, que también es legítimo, es decir, algunos pensaban que era lo mejor, otros han hecho otras formas de llamar, de mandar mensajes. Bueno, yo creo que nuestro objetivo esta tarde era presentarnos, que nos conocieran. Bueno, nos han seguido mucha gente que nos conoce, evidentemente, otra gente que a lo mejor nos conoce menos o más desde lejos, y que sepan que nuestro objetivo es, estamos creando una plataforma que se va a llamar predicación.es, va a ser una web, va a ser justamente una plataforma formativa, que vamos a ofrecer cursos de formación para sacerdotes, para laicos, porque, ojo, no solo los curas tienen que tomar la palabra y hacer un directo en Facebook, también los laicos, también los cristianos, los fieles cristianos, que eso lo dirían sobre todo los protestantes, y es muy importante, es decir, cualquier agente pastoral o personas que tienen que aprender, o que quieren aprender técnicas para hablar en público, que quieren aprender estrategias de comunicación, cursos para seminaristas que hemos hecho otras veces. Todo eso lo vamos a poder ofrecer ahora online, también presencialmente. Sí. Es decir, también presencialmente, porque, hombre, online llegamos a muchos lugares y a mucha gente, pero también cuando se puede hacer presencialmente tiene su encanto. O sea, a mí no se me olvidará el curso de lectores que hicimos para 40 lectores en octubre. Qué bonito, sí. Fue muy bonito. Fue muy revelador para nosotros. Estaba pensado hacerlo 7 horas y estuvimos 9. 9. Sí. Es no sé por qué somos muy lentos. Y la gente sentada en bancos de iglesia, pobre, que yo decía, Dios mío, pobres. Es como 10 misas seguidas. 10 misas seguidas. La verdad. Vamos a dejarlo con Jesús Cruz Fernández, que dice, gracias por este directo. Dice la Biblia, hay más felicidad en dar que en recibir. Asunta Scott, Juan Carlos, gracias. Qué bonito.
Eso lo dice San Pablo, exactamente. Hay más alegría en dar que en recibir. Y es verdad, es verdad. Pues nos quedaríamos con las palabras de San Pablo y el próximo martes a las 8 de la tarde, o a lo mejor un poquito más tarde. Yo sé que hay algunos sacerdotes que tienen misa a las 8. A lo mejor podríamos hacerlo a las 8:30. Okay. Sí, perfecto, sin problema. Ningún problema. Y otra cosa es que vamos a tocar para vosotros, como tenemos la pregunta antes, porque no vais a enseñarnos nada, vale. Pues otra cosa que queremos hacer es que podamos tocar, son cosas técnicas que vais a necesitar para hacer que estamos haciendo ahora mismo. No sé si no has notado que el sonido está muy bien. Esto es una cosa, ¿no? ¿Sabes? Y a Juan Carlos también. ¿Sabes? Sí, yo también tengo un buen micrófono, claro. Pues entonces, hay varias cosas que podemos hacer ya para mejorar nuestra comunicación. Mira, no solo estoy hablando dentro del contexto de la iglesia, estoy hablando de esto es el nuevo normal. Esto es cómo vamos a comunicar. Yo tengo una experiencia el otro día de hablar con alguien por teléfono y pensar, qué raro que no puedo verle, ¿sabes? Y esto ha cambiado. Estamos en un mundo de ciencia ficción ahora. Bueno, esperemos que nos podamos ver el martes y que sigamos con preguntas y sigamos intentando, pues eso, ¿no? Pasar a otros los que hemos aprendido en la vida, ¿no? Yo tengo que decir también gracias a Daniel Mielgo Bareña, que está aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Yo creo que incluso la semana que viene podríamos tener a lo mejor en directo a Pablo. Tenemos que invitarle un día. Tiene que estar Pablo Moreno cuando pueda. Otro día estará Rubén, otro día María. Sí, tendrá. Bueno, iremos poco a poco en estos directos que estamos haciendo. Yo creo que lo dejamos ahí. Hoy es día de San Isidro, nos acordamos de todos los madrileños y sobre todo nos acordamos de la gente del campo. Lo único bueno casi de este año está siendo la primavera, que es maravillosa. Es decir, San Isidro Labrador, que es el protector del campo español, pues nada, nos encomendamos a San Isidro. Sí, pues eso. Muchas gracias. Entonces, nos vemos el martes. Martes a las 8:30. 8:30, mejor. Y recuerdes que este directo y todos los directos que vamos a hacer va a quedarse en nuestra página de predicación virtual que está en Facebook, y también va a estar en nuestro canal de YouTube que es Predicación Virtual, donde va a estar ahí para revisar, enviar, compartir. Si puedes dar un like, una suscripción al canal de YouTube. Esto es nada más que probar a nosotros que no estamos locos, ¿sabes? Porque, como siempre digo, la herejía más grande en el siglo XXI es de creer en algo. Ahí queda eso. Pues adiós y muchas gracias por estar ahí. Adiós a todos. Adiós, Juan Carlos. Adiós, Juan Carlos. Adiós. Adiós.